El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Es un gusto saludarte nuevamente en tu programa En Consecuencia. Un día después del día que tuvimos sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, ¿de qué trata este programa? ¿Cuál es el objetivo? Recordar algunos de los asuntos tratados precisamente en la sesión del día anterior. Hoy, esta mañana, me da mucho gusto presentar al maestro Mauricio Huesca Rodríguez, presentarlo nuevamente en este programa. Y pues él nos va a hacer el favor de platicarnos acerca de un asunto que se ha elegido para este programa. Se trata de un recurso de reconsideración, el 735 de 2015. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Carlos, muchas gracias por la invitación. Con el placer de estar nuevamente con ustedes explicándole a tu auditorio los asuntos que se resuelven en esta sala superior. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, en realidad se trataron de 4 asuntos presentados como cuenta sucesiva de asuntos relacionados con paridad de género. El que ustedes presentaron fue concretamente el recurso de reconsideración, el SUP-Reg-735/2015. Platícanos el contexto, por favor, Mauricio, de este asunto. Desde luego, Carlos, mira, el contexto de este asunto y de los asuntos que se discutieron, como tú bien mencionas, en una cuenta conjunta por los señores magistrados, estriba en 4 asuntos de recursos de reconsideración en los que el denominador común es que todos trataban sobre la integración de órganos de ayuntamientos. Como tú bien sabes, Carlos, pues este año hubo elecciones estatales, locales, federales, y dentro de ellos se llevaron a cabo diversas elecciones para renovar a ayuntamientos, entre los cuales se encontraban precisamente diversos del estado de Nuevo León, que están pronto de tomar la protesta constitucional, así como en Querétaro. Respecto a estos asuntos que en particular del estado de Nuevo León fueron los ayuntamientos de Monterrey, de Linares, de García, y uno más del estado de Querétaro relacionado con Ezequiel Montes, la dinámica estriba en cómo se va a integrar o cómo se va a incidir con el principio de paridad de género, Carlos, para la integración final del órgano. Ha habido un debate muy amplio en estos temas, don Carlos, porque en un inicio, como tú recordarás, durante el proceso electoral, al momento en la etapa procesal de registro de candidatos, se llevaba a cabo el registro de planillas de los institutos políticos que participarían en la contienda electoral, para lo cual la Constitución y la Ley General de Procedimientos Electorales exigen a los partidos políticos, con reformas muy recientes, debo mencionar, que la integración o la inscripción de sus candidatos, como son en unas listas que llevan a cabo para regidores, para síndicos, para presidente municipal, como es cargo unipersonal, pues no hay lista, pero en los otros cargos que normalmente están conformados por 1 o 2 síndicos y por 4 u 8 regidores, se lleven a cabo en el momento del registro como candidatos de manera alternada. Perdón, Mauricio, quiere decir que básicamente el asunto relacionado con paridad de género está en el registro de los partidos políticos. Ese es el tema que quiero llegar ahorita, Carlos. El punto es, antes estábamos peleados con viendo el tema de si tenía que llevarse a cabo la alternancia en estos registros. Se llevó a cabo la alternancia en estos registros en algunos casos, en algunos no, pero lamentablemente estos que no fueron controvertidos, entonces se fueron, ahí quedaron así. Pero ahora estamos en otro terreno, Carlos, en el que ya rebasados el tema de los registros, superada el tema de la jornada electoral y ya viendo cómo se van a integrar los órganos a partir de los votos, de los resultados electorales, se tiene que determinar si la integración ya final del órgano como tal, con independencia de que hayan sido registrados en los partidos políticos, tiene que respetar un principio paritario para la integración. Entonces, digamos que el principio de paridad ya se está llevando a un segundo escenario, Carlos, que los doctrinarios lo llaman
como una intervención de políticas públicas de llegada de las mujeres para que tengan acceso al cargo, ya no nada más en un primer piso de que todos arranquen en la misma línea de condiciones de igualdad, sino ahora que lleguen a los cargos con mismas condiciones de igualdad. Entonces, estos 4 asuntos, Carlos, estriba básicamente en eso, de cómo se va a integrar la planilla a partir de los registros, por lo que te comentaba que hubo algunos partidos que sí registraron alternadamente, otros que no, y un tercer escenario que complica todo este andamiaje, que es en el caso en el que, pese a que haya habido alternancia en los registros de los partidos políticos, dado los escenarios que hubo de recepción de votos de resultados electorales, no necesariamente se llegaba a una conformación paritaria del órgano, aunque hubiera habido un registro paritario. Entonces, este es el escenario en el que estamos, Carlos, determinar cómo se van a integrar, cómo vamos a aplicar las reglas de paridad de género en estos 2 estados. ¿Y cómo se determina entonces, Mauricio, que se va a aplicar ese principio de paridad? Entonces, porque fue bastante amplia la discusión, el debate de la magistrada y los magistrados. ¿En qué se basa o en qué se basó, cuáles fueron las ideas que estaban en controversia con otra, y a qué llegan la magistrada y los magistrados? Sí, Carlos, mira, y es muy, muy interesante tu pregunta por lo siguiente. En ambos estados, tanto en Querétaro como Nuevo León, hubo acuerdos de los consejos estatales electorales locales en los cuales se trataba de instrumentar la paridad de género para el caso de las integraciones de ayuntamientos. ¿Esto qué quiere decir esta instrumentación? Bueno, la ley te da pisos mínimos de aplicación de principios paritarios. Te dice, oye, tiene que haber una conformación paritaria, no te dice cómo llegar a ella, te dice se tiene que respetar un principio que está en juego también en todo esto, que es el de la determinación de los partidos políticos, en el que señala que las regidurías se van a asignar conforme al orden de prelación que fueron inscritos por cada partido político. De modo que, un ejemplo muy sencillo, si en el partido X determina poner en su posición número 1 un hombre y en la posición número 2 un hombre también, y en la posición 3 una mujer y en la posición 4 una mujer, ¿cómo los vamos a intercalar al momento de integrar el órgano para que haya paridad? Esto se traslapó al momento de hacer la aplicación, dada estos escenarios múltiples que te comento que había la necesidad de implementar medidas o mecanismos, si los queremos ver así como interpretativos o reparadores, les llamó la sala regional responsable, o reglas de paridad de género, para ver cómo vamos a aplicar estos principios que están en la ley, o cómo vamos a hacer excepciones a estos principios, a estas reglas que están en la ley. Entonces, a partir de estos lineamientos, que es el punto central o neurálgico del debate de los magistrados, ¿cómo van a aplicarse estos lineamientos? Si se van a atender a lo que dice la ley, si se va a aplicar los lineamientos, pero en qué condiciones se van a aplicar los lineamientos. En el debate, Carlos, brevemente, o te anticipo más bien un preámbulo de cómo estuvo la presentación de los proyectos de resolución y para poder explicar el debate. En un primer inicio, los magistrados, al momento de que dan las cuentas, se ven 2 líneas argumentativas diferentes de que fueron centrando ya el debate. Por una parte, había magistrados que decían, vamos a aplicar los lineamientos solamente en los casos en los que haya un partido político que solamente les tocó una sola regiduría. Es decir, si un partido político le tocó 4 regidurías, les vamos a respetar a ellos el orden de prelación que fueron asignando en sus registros, pero si observamos que en su orden de registro no hay alternancia entre los géneros, es decir, hombre, mujer, mujer, hombre, o viceversa, vamos a intercalarlos nosotros para poder lograr esta integración paritaria. Pero ¿qué va a pasar en aquellos partidos políticos que por sus resultados electorales, por los votos que obtuvieron, solamente les correspondió una regiduría en los ayuntamientos? Los magistrados decidieron, ¿sabes qué? Ahí no podemos moverles el género, tenemos que respetar la primera posición que ellos hayan registrado, porque eso es un principio de autodeterminación de los partidos políticos. Esa es una línea argumentativa. Entonces, frente a 2 escenarios, partidos con más de 2, sí se los intercalamos,
partidos que nada más tuvieron derecho a uno, se los respetamos. Por el otro lado, hubo otra tendencia o línea argumentativa, Carlos, que fue en el sentido de que, ¿sabes qué? Sí comparto la idea de que en el primer escenario de que se haya alternancia cuando a un partido político le tocan más de 2 regidurías, pero no comparto la idea de que al partido que le tocó solamente una sola, le respetemos el género que inscribió en el primer lugar de la lista. Ahí el debate se centró en determinar si se podía aplicar también esta regla de alternancia para efectos de asignarle el candidato del género que correspondiera conforme a la lista que se iba integrando el municipio. Es decir, si por ejemplo al partido X que le tocaron 2 candidatos o 4 candidatos de regidores, ellos se los alternan, digamos, en géneros opuestos, hombre-mujer, y termina su última posición en hombre, al siguiente partido político le tendría que tocar mujer. Esto, Mauricio, me imagino con el objetivo de que ya en general el total, digamos, de las regidurías, pues tengan balance. Así es, Carlos. Eso es el punto, que al final, mediante esta regla de alternancia, se logre la paridad. ¿Qué pasa en el escenario contrario? Si respetamos nosotros nada más la alternancia en aquellos partidos políticos que tuvieron más de una regiduría, ahí sí se podría respetar, o sea, se podría tener una conformación paritaria. Pero en el caso de partidos políticos que nada más tuvieron una, si les tocaron a 3 partidos políticos solamente una, y los 3 partidos políticos registraron a un género igual, idéntico, por ejemplo, todas mujeres, ya habría un desequilibrio. Claro. Y ese es el debate, Carlos, que se centró en la sesión pública de ayer, porque llegamos, curioso, Carlos, pese a toda la lucha que ha venido este tribunal por conformar órganos paritarios, por aplicar este principio de autoorganización de los partidos políticos, se llegó al extremo de que hubo conformaciones de ayuntamientos que en regidores hubo 5 regidores hombres y 7 regidoras mujeres. Entonces, el punto era decir, oye, si llegamos a una alternancia, pues ¿por qué no 6 y 6? Claro. Las mujeres dirían, bueno, el argumento se dice nosotros buscamos paridad, no para que las mujeres tengan todo el pastel, sino más bien no me quiten, nada más denme lo que paritariamente le corresponde. Paridad Es para hombre y para mujer, Carlos. Sí. Entonces ese es el debate que se centró ayer en la sesión pública. Qué interesante. Mauricio, vamos a escuchar estos promocionales y nos sigues explicando. Desde luego, Carlos. Se trata del maestro Mauricio Huesca Rodríguez, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Y el tema esta mañana, en consecuencia, paridad de género en la integración de ayuntamientos. Escuchamos entonces los promocionales y regresamos contigo, en consecuencia. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos contigo en tu programa En Consecuencia, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta mañana la presencia del maestro Mauricio Huesca Rodríguez, el secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Y el tema, paridad de género en la integración de ayuntamientos. Entonces, Mauricio, realmente, y antes de ir a corte, eso nos explicabas realmente de lo que se trató ayer, fue de proteger el gran total de las regidurías asignadas. No tanto que quedaran más hombres o más mujeres, sino que quedara una igualdad en el total. Así es, Carlos. No en un lugar en particular. Bueno, decían ayer la magistrada y los magistrados, en la práctica, en el momento de la asignación,
se está respetando la paridad, pero parece, no, más bien en la asignación se está respetando la paridad, pero pareciera que en la práctica no. Así es, Carlos, parecería un contrasentido. Y te voy a decir por qué. Porque si tú analizas los cargos, la integración de los ayuntamientos, tomando en cuenta que hay un presidente municipal, 2 síndicos y, por ejemplo, que en municipios que haya 10 regidurías o 14 regidurías, pues estás hablando o sea, podrías tomar el gran total, o sea, si estás hablando de 10 regidores, por ejemplo, 2 síndicos y un presidente municipal, son 13 cargos los que estás eligiendo en esa instancia. ¿Qué era lo que pasaba en Sala Regional Monterrey? Sala Regional Monterrey, al momento de aplicar estos principios de paridad, no hizo estas alternancias de género femenino, masculino, bueno, de género alternadamente, sino que pudo haber advertido que había 3 géneros seguidos y luego otros 2 géneros seguidos, no alternados claramente, pero que al final de la integración total, tomando en cuenta desde el presidente hasta los regidores, decía, ¿sabes qué? Pues si hay 5 y uno de otro género distinto. Pero no advertía que, por ejemplo, 2 personas podían haber sido asignados a síndicos del mismo género, que como tú bien sabes, Carlos, los síndicos tienen un nivel jerárquico superior quizá un poco a los, quizá no un nivel jerárquico superior, pero sí funciones específicas distintas, diferenciadas a los cargos de regidores. Entonces no podíamos, como si me permites la expresión, comparar peras con manzanas, Carlos. Uh-huh. Tendremos que hacer una comparación de peras con peras y manzanas con manzanas. De esta forma, analizar cargos del mismo tipo paritariamente, la integración paritaria. Entonces, si había síndicos, que los 2 fueran 1 y 1, 1 y 1. Los regidores del mismo sentido. No podríamos permitir que todos los síndicos fueran de un mismo género y entonces sí ya tratarás de compensar con los regidores. Entonces, por eso fue que la sala regional pareciera que hizo una interpretación pues para tratar de proteger la paridad, pero al final del día, si advertías la integración, no se lograba. Por eso que los magistrados ayer en la sesión pública determinaron estos criterios en los que dijeron sí, tiene que haber esta paridad. El voto mayoritario, como bien sabe el auditorio, fue que la alternancia, para llegar a la paridad solamente era aplicable para aquellos partidos que habían tenido más de un regidor, no así para los partidos que tuvieron un solo regidor. Y después, Mauricio, que la magistrada y los magistrados argumentaron, resulta que hubo más hombres. Pareciera que este es un contrasentido, porque generalmente, bueno, pensamos en que qué bueno que se favorezca a las mujeres por toda la carga histórica que se ha venido acumulando. Pero resulta que no, ¿verdad? Que hubo una solución a favor, pues, de que si hay más hombres, pues más hombres. Así es, Carlos. Bueno, pues el tema, aplicando el voto mayoritario de los magistrados, llegaron a la conclusión de que, bueno, pues, si los partidos políticos habían registrado en sus primeras posiciones mujeres u hombres, y esto llevaba a que la integración final ya no se lograra una integración paritaria, pues bueno, ellos ya no podían hacer nada ahí, o sea, tenían que privilegiar la autodeterminación, la libre determinación de los partidos políticos, y pues si eso arrojaba resultados en los que municipios quedaron conformados con 7 regidores mujeres y 5 regidores hombres, pues eso es lo que daba. Y así quedó. Mauricio, se repitió mucho la frase acciones afirmativas. ¿Qué debemos entender por esta frase? Sí, Carlos, mira, y es bien importante esta frase porque, como bien sabe el público interesado en este tema de género, este concepto de acciones afirmativas, digamos que es como la punta de lanza de todo este andamiaje de paridad, para alcanzar la paridad en los cargos públicos. ¿Por qué? El principio de paridad en los cargos públicos es nuevo en nuestro sistema normativo. Pero ¿cuál es el antecesor de todo esto? Justamente las reglas de acción afirmativa. Me explico un poco más. El principio es algo etéreo que tenemos que tratar de alcanzar como autoridades jurisdiccionales administrativas para llegar a una conformación paritaria de órganos. Pero ¿cómo vamos a llegar a esta conformación paritaria? Mediante la introducción de reglas.
esta introducción de reglas mediante, como lo es la acción afirmativa, que son medidas compensatorias o intervenciones gubernamentales directas para tratar de abatir las desigualdades, pueden llevar en principio a generar lesiones de otros derechos de terceros. ¿Por qué? Porque pueden llevar al grado de una posición ganada por un hombre, quitársela para dársela a una mujer para tratar de compensar. Esto es una acción afirmativa, Carlos. Tratar de incidir de manera directa mediante acciones gubernamentales, intervenciones gubernamentales, reparadoras, si la quieres ver, pero digamos que valorando más el resultado final de una integración, de una postulación paritaria, integración paritaria, incluso afectando otros derechos de terceros. Pero ¿qué pasa ahora con la paridad de género? Bueno, con la paridad de género vienen nuevos instrumentos que nos permiten, de cierta manera, tener condiciones de alcanzar la paridad, no necesariamente haciendo o teniendo estas acciones afirmativas que son un poco más violentas, si las quieres ver, para el derecho de terceros. Una de estos mecanismos es mediante el principio de alternancia que te decía, Carlos. Uh-huh. Mediante el principio de alternancia, pues si desde un principio tenemos las reglas claras que tiene que haber un género distinto y otro sucesivamente, pues no va a haber lesiones de terceros, porque sabes que todas las posiciones nones le van a corresponder a un género y las pares a otro género. De lo contrario, con las acciones afirmativas se podía alterar. Uh-huh. Entonces, Carlos, este concepto de acciones afirmativas, aunque todavía lo usamos mucho para poder alcanzar integraciones o postulaciones paritarias, me parece que las acciones afirmativas como instrumentos temporales que los propios documentos internacionales los reconocen, eventualmente los tendremos que ir superando para llegar a una lógica, a una dinámica ya del colectivo social, de que ya por intuición o en automático sepamos qué posiciones tienes que reservarles a las mujeres y qué posiciones a los hombres. Originalmente, Mauricio, fíjate, ya al final te pregunto el origen. ¿Quién impugnó? ¿Quién impugnó, Carlos? Bueno, en este caso impugnan todas aquellas, tanto mujeres como hombres, que con motivo de la sala regional se vieron alteradas en sus posiciones, efectivamente. La sala regional Monterrey, Carlos, que fue la que resolvió todos estos asuntos, tanto Querétaro como los asuntos de Nuevo León, aplicó la regla básica, es decir, ¿sabes qué? Yo voy a revisar que tú hayas, digamos, integrado un cabildo paritariamente. Pero ellos aplicaban, entendían la paridad como la integración total, desde presidente hasta regidores. Entonces decía, a mí ahí lo que decías de peras y manzanas. No me importa si hay más regidoras o menos regidores y más síndicas, no me importa, pero si al final yo veo que hay una paridad en todo el órgano, ya te lo doy por estamos bien. Estamos bien. Si yo veo que no se integra, si no se logra una paridad en todo el órgano, entonces sí ya empiezo a mover las fichas. Entonces ese fue el por qué vienen los actores, porque las fichas que movieron son los que vienen con nosotros y dicen, oye, pues estuvo mal que me hayan movido. Entonces, con motivo de sus agravios, aquí los magistrados dicen, pues vemos que hay lineamientos, si hay un artículo, regla base que nos da los parámetros. Vamos a ver cómo los hacemos embonar los dos para armonizar el sistema. Eso es. Pero síndicos con síndicos, municipios con municipios. Así es. Tomando cada puesto y su número para cada puesto. Así es. Ajá. Y de eso resulta que entonces lo que decíamos, bueno, lo que yo llamo el total o el gran total puede ser que se vea alterado en la paridad de género. Así es, Carlos, exactamente. Sí se ve alterado. Se ve alterado. No como la sala regional Monterrey del tribunal, que dijo, bueno, pues con que a mí el gran total me dé 50 y 50, ya con eso está bien. No, aquí se diseccionó y se llega a la conclusión de que a lo mejor en algunas partes pues no hay paridad. Exactamente, Carlos. Y le correspondieron más puestos a los hombres. En algunos casos, Carlos, porque te digo que hubo ahí estos dos criterios que confluyeron al final, que fue partidos en los que les tocó más de uno, cita alterno, partidos en los que les tocó solamente uno,
en la posición que haya registrado como primer lugar. Contraviniendo toda la carga histórica, ¿no? De que siempre se protege, o pareciera que por lógica se debe proteger a las mujeres. A las mujeres, exactamente, Carlos. Así fue. Qué interesante. Bueno, y finalmente, Mauricio, ¿cómo quedaron los asuntos? ¿Qué se votó? ¿Qué se votó, Carlos? Pues mira, la votación fue, si tú ves la sesión, en la repetición que está disponible en la plataforma electoral, la verdad es que parecería que hubo un contrasentido, porque en unos revocaron, en otros confirmaron, y tú dices, bueno, ¿cómo pueden revocar, confirmar con los mismos parámetros sentencias que venían aplicados mismos parámetros, ¿no? O sea, tendrían que haber o confirmado todo o revocado todo. Bueno, pues al final, ¿qué fue lo que pasó? Dado la multiplicidad de elementos que hubo en cada caso, en caso de Monterrey, estaba en juego solamente una regiduría. En el caso de Linares, también estuvo en juego una regiduría. En el caso de García, otra posición también. Al final del día sí hubo modificaciones, revocaciones, todo, pero todo tendió a aplicar estos criterios. Si un partido político o coalición tenía más de una regiduría, tendrían que haberlos alternado hombre-mujer. Ese fue el criterio que rigió en las sentencias. Y el segundo criterio que rigió en las sentencias es, si tú como partido político nada más te correspondió una regiduría, es la primera posición de la lista. Sea hombre, sea mujer. Sea hombre, sea mujer. Entonces, bueno, ahí hay votos particulares, como el de la magistrada Lanís, en el que ella sostenía que tendría que haber también alternancia en este segundo caso, pero bueno, pues quedó en la minoría, pero el criterio que rigió en la sala superior fue Carlos. Entonces, a partir de ello, hubo órganos que sí quedaron, Linares quedó, por ejemplo, paritariamente integrado, Monterrey quedó paritariamente integrado, Querétaro no quedó paritariamente integrado, pero porque obedeció a las reglas de los partidos políticos que les tocó solamente un regidor. Un regidor. Pues qué interesante. ¿Qué te deja? ¿Qué deja, Mauricio? Un gran avance, Carlos. Asuntos. Un gran avance para la integración de los ayuntamientos, Carlos. Se ha ido avanzando mucho en esto. Tal vez los amigos que nos escuchan sabrán muy bien que estas reglas de paridad horizontal y vertical de género son nuevas, son de reciente aplicación, producto de interpretaciones de esta sala superior, en los cuales, bueno, pues no existían antes. O sea, no había forma de poder garantizar una paridad más que en órganos del Congreso. No se sabía de qué manera podía instrumentarse una paridad en órganos de municipios. Me parece que es un gran avance. Va rápido, ¿verdad? Y va muy rápido, Carlos. Va muy rápido. Entonces, me parece un gran avance para la política mexicana, la integración de los ayuntamientos y un gran aliciente para esta subrepresentación histórica que mencionas, de que han tenido el género subrepresentado por la propia cultura, no solamente de México, sino de todo el mundo. El género femenino. El asunto, en general, todo lo referente a la paridad de género, decía yo, va bastante rápido, pero ahora vimos que es en beneficio de ambos géneros. Así es, Carlos. O sea, el principio que debe rezar en todo esto es que las mujeres no pidan más. Las mujeres no piden más, Carlos. Lo único que piden las mujeres es que no les den menos del 50%. Es decir, los hombres, si por estas medidas intervencionistas les llegaron a tocar el 70, el 80, pues ellas dicen, ¿sabes qué? Pues, no, yo no quiero que intervengas, Estado, para que me des más. Yo quiero que intervengas cuando mi género esté subrepresentado. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, la equidad. La equidad, Carlos. El equilibrio. Llegar al equilibrio puro. Mauricio, muchísimas gracias por esta explicación. Carlos, no tienes por qué. La verdad es que siempre es un gusto estar con ustedes, con tu auditorio, y un placer, Carlos. Muchas gracias. Paridad de género en la integración de los ayuntamientos, el tema de esta mañana, en consecuencia, y la presencia del maestro Mauricio Huesca Rodríguez, a quien le agradecemos esa amabilidad y la explicación acerca de estos asuntos correspondientes a una cuenta sucesiva de asuntos precisamente relacionados con paridad de género en la sesión de ayer. Se trata de 4 asuntos,
todos recursos de reconsideración, el 513, 514, 651 y acumulados, y el 735 correspondiente a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, a cuya ponencia corresponde el maestro Mauricio Huesca Rodríguez. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de Plataforma Electoral, gracias a nuestros ingenieros, y bueno, te esperamos en el siguiente de la serie, un día después que haya sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias y muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa, 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.